No, pues bienvenidos a Cafés y Centuras. En esta ocasión nos acompaña Aarón, es un médico veterinario. Estamos con Dorian y Arias. ¿Tienen alguna pregunta para Aarón? Dorian, Arias. Sí, a mí me gustan mucho los animales, me gustaba mucho la idea de algún día yo poder ayudarlos, de poder salvarlos y así, porque siempre me han encantado los animales. Y he participado de unos voluntariados que eran de ayuda animal en refugios. Y yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, vos has estudiado tu carrera y yo siempre me he preguntado que si se necesita tener un corazón de hierro para atender a un animalito que está sufriendo, que está mal o que necesita ser operado. Yo los amo, pero me falta, no sé, me duele el corazón de pensar en un animalito que está sufriendo o que tengo que cortarlo o operar o algo así. Por eso quería preguntarte, ¿cómo ves vos a eso? Bueno, la carrera sí, no es para gente débil, ni física, ni emocional, ni mental, ni espiritualmente. Es una carrera muy demandante. ¿Por qué? Bueno, de primera empezamos con que, pues mínimo tenemos que ver 5 especies de animales. Y ustedes dirán en algunos casos, ay, es que ustedes siempre, los veterinarios, sacan eso, pero pues es que es la verdad. Mínimo tenemos que aprendernos 5 especies, al menos lo básico para poder atenderlas, que son especies como perros, gatos, que no se parecen en nada. Luego tenemos a las vacas, los cerdos, los caballos, ya con esas digo 5, y ni hablar de sus especialidades y subespecialidades. Eso es en la parte física, lo digo porque, bueno, a veces tienes que emplear algo que yo llamo anestesia enzimática, es decir, te le tienes que aventar encima a algún animal. No digo que sea algo correcto, pero en algunos casos es necesario, sobre todo, por ejemplo, en grandes especies como lo son vacas, caballos, que aún con la anestesia enzimática sí te pueden andar matando. A eso es a lo que me refiero con fuerte físicamente. A veces es necesario usar la fuerza con los animales. Ahora, mentalmente es horriblemente desgastante. Tener que estar leyendo, haciendo cosas, etcétera. Y digo también espiritualmente porque hay muchos casos, incluso ocurre en la medicina humana, en los que tú tratas de hacer todo lo mejor, tratas de hacerlo mejor, tratas de innovar y todo, y aún así, pues tu paciente no se salva. Ahora, es la misma sensación que tienen los médicos humanos cuando pues su primer paciente fallece. La misma sensación la tenemos los médicos veterinarios, pero a veces esta es multiplicada por 10. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos los mismos que tenemos que dar ese final. En el caso de la eutanasia en animales, pues que ya o son muy viejos o tienen enfermedades terminales, etcétera. Ahora, si para un médico es horrible ver morir a una persona, ahora imagínate lo que es para un médico veterinario tener que ir en contra de de todo lo que estudiaste, de todo lo que hiciste o de todo lo que te enseñaron, porque el animal pues ya no se puede salvar ni nada por el estilo. Ser tú el que pongas ese final. Solo imagínense cómo se ha de sentir. Sí, eso sí. Así que esta no es una carrera para gente débil. Te encantan los animales, qué bueno. Pueden ayudarlos perfectamente. Pero si quieren estudiar medicina veterinaria, la verdad es que piénsenlo 2 veces y pregúntense esto, ¿realmente lo van a poder soportar? Porque estamos hablando de que en algunos casos, incluso ahora sí que en mi práctica privada, yo he tenido que hacer ese tipo de procedimientos, en este caso la eutanasia, hasta 5 veces al día.
¿Creen que lo puedan soportar? Me ha gustado esa pregunta. ¿Creen que lo pueden soportar? Esa es una muy buena pregunta para que se lo hagan todas las personas que nos están escuchando. Como ha dicho el doctor, es algo muy demandante. Es tener los nervios de acero. Y muchas veces una persona no soporta. Al final del día es una carga más. Así que me gustó mucho esa pregunta. ¿Arias? Pues yo. Ok, como ya te conozco un poquito yo más, pero nunca te he hecho esta pregunta. Sé que hiciste prácticas y fuiste sé que en las prácticas cuando son estudiantes binarios, pues van a un rastro. ¿Cómo fue tu primera vez en un rastro y qué es lo que sentiste al llegar al rastro? Ok, mi primera vez en un rastro. Voy a sonar como un psicópata o como un sociópata, o no sé cómo ustedes quieran ponerlo, pero la verdad es que no sentí nada. Neta que no sentí nada. Es de esas cosas que dices, pues es algo completamente natural. No vayan a creer que no sentí nada cuando pues me tocó hacer un sacrificio o algo por el estilo. No, todo lo contrario. Pues yo dije, no, pues sí se sintió gacho la primera vez, pero la primera vez que fui a un rastro, a un rastro, pero no un rastro de esos de traspatio que pues están de la patada, sino a un rastro TIF, no sentí nada. No sentí nada en ver a los animales siendo colgados, algunos destazados o despellejados, etcétera. ¿Sonará frío de mi parte? Tal vez un poco, pero miren, yo vengo de una familia donde muchos de mis familiares son, valga la redundancia, son médicos y enfermeros. Entonces, digamos que yo he estado muy en contacto con ese tipo de cuestiones, heridas abiertas, supurantes, cualquier otra cosa. Y es por eso que a mí, en lo personal, cuando me muestran algo así muy, muy impactante, la verdad es que no me sorprendo mucho o no siento nada. Ni nada por el estilo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te llevó a ser médico veterinario? Aquí está la cuestión. Es chistosa esta pregunta porque es algo que incluso comenté una vez en TikTok. Técnicamente, esta fue mi tercera opción. Yo quería estudiar para ser o biólogo o químico fármaco. Veterinaria fue mi tercera opción. Pero hay algo chistoso. A mí me han encantado desde siempre los animales. O sea, desde chiquito. Una vez mi tía me dijo que... ¿Conocen qué es una gallera? Yo no, yo soy argentino. Ok. Aquí, yo soy del centro del país y se les conoce como galleras. No sé en dónde se conozcan en otras partes, no sé en el norte cómo se conocen, pero hagan de cuenta que son... Bueno, también les conocemos como rascaderos. Es un cubo de... ¿Cómo se llama? Es una jaula cúbica, donde metes a los gallos, a las gallinas, etcétera. Como en mi familia también tienen muchos animales, a mí siempre cuando yo era niño, me encantaba meterme a esos rascaderos y jugar, pues, con los pollos o estar ahí en el rascadero. Era como que ¿cómo se llama? A mí no me tenían en cuna, a mí me tenían en el rascadero y siempre me gustó. Teníamos conejos también, me encantaba, sobre todo cuando tenían a sus hijos. Yo jugaba a veces con ellos hasta que me enteré que la mamá los mata si huelen diferente. También me gustan mucho los perros, los gatos, e incluso, pues a mí me encantan sobre todo los reptiles, las serpientes en general. Así que como verán, yo ya estaba encaminado a hacer algo con animales. ¿Qué? Esa fue la cuestión.
recuerden que les dije que yo también quería ser biólogo. Y cuando yo pensé en estudiar biología, yo me quería especializar en algo así como manejo de reptiles, de serpientes, ustedes me entienden. Pero, pues, en ninguna de las universidades a las que yo me postulé, había quedado para ninguna de las dos carreras. Entonces, había recordado que tenía examen para una tercera opción. Esa tercera opción fue medicina veterinaria. Y bueno, aquí estoy. Okay. Yo tengo una pregunta. No, por lo que yo sé, y eso también quiero sacarme la duda porque por lo que yo sé, no está bien darle anticonceptivos a los animales domésticos. Uh-huh. ¿Qué cierto hay en esto? ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios? ¿O es recomendado? ¿No? No, para nada. De hecho, darle anticonceptivos a los animales es la peor idea que a alguien se le ocurrió. No sé qué pasó en ese entonces, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea, pero te lo puedo asegurar que es la peor idea que una persona puede hacer. Mira, el manejo de hormonas en animales es un poco más simple que en humanos, hasta cierto punto. Sin embargo, aquí nos vamos a ir en lo que es la dosis. Los anticonceptivos están diseñados, los de humanos, obviamente les estoy hablando de los de humanos, porque se han estado desarrollando anticonceptivos para animales. En el caso de los anticonceptivos de humanos, están diseñados para personas de 80 kilos para arriba. Bueno, 60, 80 kilos. Ahora, a esa dosis, pues a una persona incluso de más peso no le podría pasar nada. No nos vamos a meter con cuestiones hormonales, genética y todas esas cosas, sino que vamos a decir que un anticonceptivo está diseñado exclusivamente para personas. Ahora, ¿qué pasa si esa dosis está diseñada para una persona de 80, 60, 80, 100 kilos, pongamos? Se la das a un perro que pesa 4 kilos. No, le va a hacer un daño impresionante al organismo. Porque yo tenía, porque había charlado algunas cositas, yo quería sacarme la duda porque me habían dicho que puede, por ejemplo, provocar infecciones en la matriz de los animales. Pero esa sería la peor, esa sería la menor de tus preocupaciones. En el caso de los anticonceptivos para humanos que se usan en animales, no solo provocarían una infección en la matriz en el caso de las hembras, sino que podrían llegarla a desarrollar incluso algunos tumores, tanto de carácter benigno como de carácter maligno. Por lo mismo de que pues es una... Digamos que para nosotros, para las mujeres, y Ari no me va a dejar mentir, para las mujeres las hormonas pueden ser una bomba, ¿cierto o falso, Ari? ¿Mande? Hormonas en mujeres pueden ser una bomba. Sí. Ahora imagínate esa misma bomba de hormonas que son los anticonceptivos en un animal que pesa un cuarto de lo que una persona. Es básicamente darle un anticonceptivo a un bebé. Es Hiroshima y Nagasaki, literalmente. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Cuál ha sido así como que digamos que hayas dado una noticia de un animalito que, digamos, no sé, una persona mayor, un niño, pero que te haya partido el corazón a ti también al momento de dar la noticia de que pues la mascotita falleció? La peor experiencia, así la peor. Fíjate que yo he tenido pues la mente muy centrada en ese tipo de cuestiones. Trato de no quebrarme por lo mismo de que pues quiero ofrecer esa seguridad, pero creo que una de las peores fue cuando empecé a hacer clínica, digamos en séptimo, octavo semestre de la carrera. Fue una de las peores, digamos, yo era todavía estudiante, todavía no tenía este tipo de
pues temple que ahora tengo, que es para ofrecerles y decirles a las personas pues qué es lo que pasó, por qué pasó, etcétera. Era una niña, me acuerdo perfectamente, era una niña de como 10 años, me parece, cuyo perrito había llegado a la consulta porque, bueno, era un perrito que había sufrido moquillo en su etapa neurológica. Cuando tienes moquillo en etapa neurológica, básicamente el perro se convierte en un terremoto. Tiene tics nerviosos por todas partes y no es algo que pues se pueda quitar. Se puede controlar con ciertos fármacos, pero es algo permanente. Entonces este perrito estaba muy sujeto a tener muchas convulsiones por lo mismo de que el moquillo pues le hizo a su sistema nervioso. Entonces pues yo estaba de guardia, el perrito llega, hacemos pues todo el protocolo que en este caso, ¿cómo se llama? Tratamos de estabilizar al perro y todo, conectamos todo y cuando nos dimos cuenta, los monitores pues ya estaban en... Ya no había respuesta. Al parecer el perro tuvo una convulsión tan fuerte que pues fue una convulsión fulminante. Entonces pues a mí, a pesar de todo, pues, traté de mantenerme fuerte porque pues, yo sabía exactamente que el perrito pues no tenía tanta chance de sobrevivir. Entonces fui afuera. Ahí estaba otro compañero que él ya era de un grado, él creo que ya iba a terminar la carrera, y él me dijo que yo me encargaría de darle la noticia pues, a los padres, a la niña, y pues, ya te imaginarás que siendo la primera vez, sí te afecta bastante. Sí. Literalmente la niña se derrumbó. Fue una experiencia bastante... Primero fue incómoda, luego fue desagradable, y luego pues fue triste. La pobre niña estaba llorando por su perro, los padres tratando de consolarla, mi compañero pues tratando de... no sabría ni cómo decirles qué es lo que estábamos haciendo, porque la verdad es que cuando yo vi a la niña llorar, yo me desconecté de todo. Lo único que sentía era, pues, ira. Sentía ira, impotencia, a pesar de que yo sabía que pues ese perro no iba a sobrevivir, de todos modos no sabía cómo expresarme en esos momentos. Me aguanté las ganas de llorar, me tuve que salir de la clínica un rato para tratar de despejarme, etcétera. En fin, todo terminó con que la niña pues se llevó a su perro en su cajita, lo iban a enterrar. Pero ¿saben lo peor? ¿Saben qué fue lo peor? ¿Qué? Así lo peor. La niña llegó a mí, estaba tratando pues, de contener las lágrimas, y en eso me dice la niña que muchas gracias por tratar de ayudar a su perrito. Y no, pues ahí sí ya no pude. La neta es que me fui atrás de la clínica y sí me solté a llorar. Pues sí. Por eso les dije que... A ver, no, termina. Por eso les dije que si se pueden... la primera pregunta que hice, que si pueden aguantar esta carrera. Yo ese día sí me destrocé, la neta sí me deprimí bastante. Llegué a mi casa, dormí como no tienen idea, ni siquiera fui a clases el día siguiente. Y pues así pasó. Ahora, ya casi no me pasa mucho. Trato de que pues los niños entiendan que a veces los perritos pues tienen ese tipo de problemas. Trato de ofrecer pues, lo mejor de los asesoramientos para ese tipo de cosas. Tratar de que, bueno, en el caso de que sea un niño, él entienda que esto es un proceso natural, pero sin decírselo de sopetón, o sea, para no traumarlo, que es un proceso natural, que a veces las enfermedades no tienen cura ni nada por el estilo, y que pues esto no es culpa de nadie, sino que suele pasar. Sí. Tengo otra pregunta.
Perdón. Yo Perdóname. tengo una pregunta. Y esa pregunta te va a gustar un chingo, Aaron. Y se te va a hacer enterero. ¿Qué opinas de que supuestamente están haciendo una propuesta de ley para que ya no tengan más como mascota a leones y tigres? O sea, todo lo que son felinos. O sea, ¿qué opinas de eso? Ari, acabas de soltar la mejor pregunta de este podcast. ¡Ay, hijo! Aquí sí me voy a dejar ir. Bueno, para los que no sepan por qué me gustan este tipo de cuestiones, yo trabajé en la Profepa un tiempo. Entonces, yo pude ver algunas cosas bastante interesantes relacionadas sobre todo con el tráfico de especies. Yo antes era de la idea de que... Para los que nos están escuchando, el doctor se refiere a la Procuraduría de Protección del Ambiente. Ahí está. Continúa. No, tú continúa, no hay problema, puedes presentarlo. Ahora sí que... No, solamente quería acotar eso para las personas que a veces no saben. Ok. Investiguen, no es cierto. Bueno, vamos a complementar un poquito. Yo me encontraba en un área donde pues se rescata fauna silvestre. Llegan los ejemplares, nosotros los revisábamos, damos constancia de que pues eran ejemplares ilegales y pues los mandaban a una UMA o a un PIMS, a pesar de que, bueno, tenían 2 médicos veterinarios y 2 biólogos, nosotros éramos como que todólogos, o sea, veíamos de todo. Veíamos ranas, salamandras, pericos, guacamayas, etcétera. Entonces lo que hace la Profepa es mandarlos a lugares especializados a eso. Por ejemplo, los mandaban a aviarios, los mandaban a zoológicos, incluso me tocó algunas veces liberar a algunos animales de, ¿cómo se llama? Que terminaban su rehabilitación y que podían ya ser liberados. Pero bueno, sigamos. ¿Qué onda con esto de esta ley? La verdad es que la ley de bienestar animal que están proponiendo es la peor. No sé si aquí puedo decir groserías. ¿Aquí puedo decir groserías? Sí, groserías. Sí, perfecto. Sin censura. Ok, gracias. Es la peor pendejada que se le pudo haber ocurrido a alguien. O sea, todos recuerdan lo que pasó con Circo Sin Animales, el problema en el que se metió Black Jaguar y White Tiger, y cómo muchos de los animales que terminaron, según en santuarios, estaban prácticamente moribundos y pues comiéndose sus colas y toda esa cosa. ¿Todos lo recuerdan? Sí. Yo sí, pero... Sí, también, hablo. Sí, se hizo viral. Exactamente, ¿todos recuerdan eso? Bueno, pues parece que están proponiendo que según leones y todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando prohíben algo? Es algo que sigo sin entender. Cuando prohíben algo es cuando se dispara la demanda. Pero como ya no hay tantas formas de criarlos o hay muchas limitaciones, como por ejemplo esta ley que quiere que según dejen de criarse leones y todo eso, ¿a qué creen que va a recurrir la gente? ¿Al tráfico ilegal? Exactamente. Esta ley va a hacer todo por los animales menos ayudarlos. ¿Por qué? Cuando la gente encuentra algo prohibido, va a buscar la forma de satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo satisfaces esa necesidad? Bueno, vas a ir con un cazador furtivo, con contrabandistas, etcétera. Ellos te van a ofrecer el animal, obviamente extraído de la naturaleza, con todas sus desventajas, y tú lo vas a adquirir sin ningún problema. No, ya no vas a necesitar papeles, ya no vas a necesitar nada ni nada por el estilo. Entonces, el tráfico de especies, de cualquiera, tanto de plantas como animales, pero en este caso nos vamos a enfocar en los animales. El tráfico de especies se va a disparar como no tienen idea. De por sí, el tráfico de aves, como por ejemplo, por ejemplo, las cotorras argentinas. En el caso de las cotorras argentinas, estas son plagas. A estas sí se les da cuello.
Pero en el caso de las aves nacionales, como lo que son los loros, los cabeza amarilla, los cabeza azul, etcétera, son aves nacionales que no se pueden comercializar. No me acuerdo si desde el 2006, 2005, me parece que prohibieron que las sumas y los pins pudieran reproducir este tipo de aves. ¿Y qué pasó con esta prohibición? Bueno, el tráfico de aves en nuestro país se disparó como no tienen idea. Y les puedo decir que quien haya hecho esta propuesta, la verdad es que ojalá y esté ardiendo en lo más profundo del infierno. Porque lo único que hizo... ¡Qué culera! Porque quien lo hizo, lo único que hizo fue perjudicar a la fauna. Porque bueno, los saqueadores están a la orden del día. Las personas que se dedican a proteger este tipo de especies, pues normalmente terminan suicidándose de 20 disparos en la espalda o algo por el estilo. Pues ya se imaginarán que también aquí hay intereses por otros grupos criminales, no nada más traficantes de animales. Claro, es el clásico efecto del tiro por la culata, una cosa que en realidad no proporciona lo que debería. Exactamente. En este caso, sí, ojalá que reflexionen y no la aprueben, porque entonces nos vamos a tener a las consecuencias de esto. ¿Y a qué me refiero con las consecuencias de esto? De por sí el tráfico de especies está al tope del día. Yo recuerdo que cuando trabajaba ahí, cada día mínimo, y les estoy hablando nada más de ese lugar, cada día mínimo de 8 a 10 loros de los que tú quieras y mandes de aves nacionales mexicanas, cada día. Y siempre estaba lleno de loros. Ahora imagínense cuando esta ley se apruebe. Pues sí. Es un lindo gatito. Ahora tú, lindo gatito. Me pareció ver un lindo gatito. ¿Alguna otra pregunta? Yo, una vez me han dicho, porque yo he tenido que, bueno, como siempre tengo mascotas, he tenido que acoplarme un poco a la idea de que yo voy a seguir viviendo y mis mascotas van a envejecer mucho más rápido que yo, por lo tanto ellos van a fallecer primero. Y una vez me han dicho que tener una mascota es como hacer un contrato. Un contrato que te dice y que vos aceptas los términos y condiciones de que vas a estar con esa mascota, no la vas a dejar sola cuando esta mascota tenga que partir. Tener una mascota es, por lo menos eso me habían dicho, que es dar una vida buena a la mascota y estar consciente de que uno tiene que soportar el dolor cuando partan. Y estar ahí, porque si uno parte antes que la mascota yo creo que como no va a saber qué ha pasado, tal vez piense me ha abandonado. Entonces yo con mi mascota siempre pienso eso, cuando alguna fallece, pienso es mejor que mi mascota me haya visto a mí hasta el último momento, que un día mi mascota se despierte y ya no esté yo. Mi última mascota ha muerto de un hemoparásito, que ha hecho que su sangre se autodestruya. Comiéndole la sangre se empezó a debilitar, ha tenido un problema con los órganos de ella, ha empezado a tener una falla multiorgánica, se le empezó a hacer líquido adentro entre los órganos y le tenía que sacrificar, porque ya no podía hacer nada, estaba muriendo lentamente. Y es una de las cosas que yo siempre me he dicho en esos momentos que me duele hasta el último pelo del... Francesa, ya que estás escuchando lo voy a decir, en esos momentos me duele hasta el último pelo del culo, pero todo me duele. A mí me duele más que un animal fallezca que una persona. Suena un poco hijo de mil, pero la verdad que
Con personas soy muy despreocupado, pero con los animales me duele hasta la ropa. Y cuando ha pasado eso, me he enojado. Porque era como que, en serio no podía pasar algo como para derrotar a ese hemoparásito. Por eso mi pregunta era que si había algo porque a mí me han dicho que este hemoparásito habría que ver con el tiempo si se desaparecía totalmente o no. Ya te pegó lo de francesa. Sí, estoy ocupando el lugar de francés. Hemoparásito. El problema. ¿Qué, Ari? Perdón. Ay. Está bien. Okay. Hemoparásitos. Hay algo curioso de los hemoparásitos. Utilizan los glóbulos, en algunos casos utilizan los glóbulos rojos para reproducirse. Ahora, si solo en una gota de sangre tenemos 6.5 por 10 a la 28, si mal no recuerdo, más o menos, de glóbulos rojos en una gota de sangre. Solo imagínate lo difícil que puede ser eliminar a ese hemoparásito. Yo tengo la última pregunta. ¿Qué es lo que le puedes dar de comer a un perrito? Lo que es bueno para él y lo que es malo, porque hay mucha gente que, digamos, le da fruta pero sin saber que le hace daño. Ok. Vamos a ver con la comida de los perros. Ok. Para aclarar una cosa, lo del dato de la sangre es algo que yo recuerdo vagamente, así que no lo tomen como si fuera verdad. Digamos que es algo que yo recuerdo así. Ahora, y en el caso de la comida, ok, vamos a empezar en el caso de los perritos. ¿Los perritos qué son? Son carnívoros facultativos. ¿Qué quiere decir que sean carnívoros facultativos? Que sí, necesitan comer carne, necesitan proteína, pero debido a muchas adaptaciones que surgieron desde que nosotros los domesticamos hace como unos chorrocientos miles de años atrás, ellos han podido desarrollar enzimas o bacterias especializadas para digerir ciertas cosas, por eso se les dice carnívoros facultativos. Digamos que su dieta se compone de un 80-90% de carne, pero un 10%, por ejemplo, de frutas, cereales, algunos tubérculos, etc. Pero aquí dijiste algo muy interesante, qué sí darle y qué no darle. Por ejemplo, las fresas son buenísimas para los perros, pero las uvas son tóxicas para ellos. Ahora imagínate lo fácil que puede ser confundir este tipo de cuestiones. En el caso de las verduras de hoja contienen muchísimo hierro, que a la larga podría ser tóxico para ellos. El apio es muy bueno para ellos, la zanahoria también, pero cuidado con los excesos, porque si bien tienen esas enzimas, no las tienen desarrolladas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los alimentos no intoxican porque tengan compuestos ahí medio raros, sino porque el metabolismo no está adaptado para descomponerlos de forma correcta. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el chocolate. Todos hemos oído perfectamente que los perros no pueden comer chocolate o si no se mueren, ¿cierto o falso? Sí. Perfecto. ¿Pero alguien sabe por qué se mueren por comer chocolate? Se supone que es como un niño, ¿no? Que los hace como hiperactivos también. Momento de ¿No? como que se tranquilizan. Su corazoncito ¿No? todavía sigue. Bueno, es lo que yo tenía entendido. ¿Alguna otra teoría? Su cuerpo, No, ¿cómo se llama? Su estómago lo procesa. Ahí vamos. ¿Pero alguna otra teoría? No, la verdad que yo ni idea. Ok. Hay algo que se llama intoxicación por acumulación. El chocolate contiene una, ¿cómo se le podría decir? Una sustancia llamada teobromina.
La teobromina es una molécula que pues tienes que descomponer para que esta produzca energía, produzca ATPs, etcétera. Los humanos hemos evolucionado desde hace muchísimo tiempo para poder procesar esta cosa sin ningún problema. Por eso podemos comer grandes cantidades de chocolate, bueno, con sus problemas secundarios, ya saben, el azúcar, el colesterol alto, triglicéridos altos, etcétera. Ok, no nos mata la teobromina, pero otras cosas del chocolate sí nos pueden matar. En el caso de los perros, ellos no poseen las enzimas necesarias para descomponer este compuesto. No la pueden descomponer, esta sustancia se va acumulando en su organismo a tal punto de que esa acumulación empieza a hacer cualquier merequetengue en donde sea, corazón, pulmones, hígado, riñones, donde quieras. A eso se le conoce como intoxicación por acumulación. No es que sea una gran cantidad, no es que literalmente se coman 1 kilo de una barrita y ya se mueren nada más por eso, sino porque su cuerpo no está diseñado para procesarlos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ajo. Contienen unas sustancias llamadas tiosulfatos. A nosotros sí nos afectan, pero como tenemos enzimas para degradarlas sin ningún problema, no pasa de que, no sé, un pequeño dolor de estómago o algo por el estilo. Las personas que son alérgicas al ajo y a la cebolla son alérgicas a estos compuestos. En el caso de los animales, ellos no tienen las enzimas necesarias para degradar este tipo de cosas. Más aparte que los tiosulfatos afectan la sangre. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que le das de comer a tus mascotas. En lo personal no me gusta hacer estas recomendaciones, pero incluso hay blogs en internet que te pueden decir que sí y que no. Y muchos de ellos, de hecho, hace poco hice una pseudo investigación, por así decirlo. No fue algo que se me haya ocurrido así divulgar, publicar o algo por el estilo. Y me di cuenta que muchos blogs coinciden muchos de los alimentos que no se les debe de dar a los animales. Entonces podríamos decir que tienen una base muy sólida para decir estos alimentos no y estos alimentos sí. En lo personal, yo por ejemplo con mis mascotas no les doy ninguna de esas cosas. De vez en cuando mi hermana les da que la sandía, que la fresa, que tantita manzana, etcétera. Pero es muy de vez en cuando. La verdad es que no soy muy fan de darle este tipo de cosas a mis perros. Sobre todo porque, bueno, digamos que no les gustan mucho los alimentos. Si no te pregunto porque yo sí. Yo sí. Tengo dos. Una bien cortita y la otra bien larga. Ok. Sobres. Ok. Vamos con la larga primero. Y ese te va a gustar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas que muchos influencers y más tiktokeros presuman los monos arañas o los monos que son ilegales, o sea, que no se deben de tener como mascotas? ¿Qué llegas a opinar y qué pasa con estas personas que tienen estos animales? O sea, hablamos de influencers y, pues sí, gente con altos seguidores. Ok, ¿qué pasa con este tipo de gente? Muy fácil. Solo están fomentando la caza ilegal. La caza ilegal de mascotas. Ok, si tú tienes un mono araña, vamos a poner este contexto. Tú tienes un animal ilegal, completamente ilegal. Lo tienes bien cuidadito, bien todo, bien acá, etcétera. Pero lo primero que debes de hacer es jamás subir nada a internet sobre ese animal. Tú puedes tener, no sé, ¿qué otra cosa es ilegal? Tú puedes tener un loro cabeza amarilla aquí en México y lo puedes tener como si nada. Lo puedes tener toda su larga vida porque los loros sí viven bastante. Pero si tú
lo tienes y aparte te fotografías con él, bueno, estás dando evidencia de que eres cómplice del tráfico ilegal de especies. Ahora, las personas como pues estos influencers y tiktokers que hacen este tipo de cosas, lo hacen por dos cosas. Uno, para llamar la atención porque saben que al tener un animal ilegal van a tener muchísimas visitas. Como dicen por ahí, la publicidad es publicidad, buena o mala, sigue siendo publicidad. O dos, lo hacen por ignorancia, porque pues han visto a personas que hacen lo mismo con otro tipo de animales. Por ejemplo, no sé si se acordarán, hubo un caso, no me acuerdo si fue el año pasado, de un señor que le querían quitar su lémur de cola anillada, porque lo traía pues con su correíta y todo, no sé si lo habrán visto. Sí, que lo traía paseando en las calles, ¿no? Exactamente, creo que en el centro en el centro histórico de la Ciudad de México traía su mono. Bueno, las personas que estaban ahí, la neta es que neta hay que leer tantito porque pues pueden quedar como mensos. Lémur de cola anillada, nombre científico, Lémur cata. Estos animales están en peligro de extinción, sí, están protegidos, pero son legales. He aquí la cuestión, están protegidos, tú como consumidor no puedes extraer un animal que está protegido de su hábitat, eso no lo puedes hacer. Pero lo que sí puedes hacer es que animales que hayan sido previamente extraídos de su hábitat, que estén en una edad activa, los puedes reproducir. Una vez que los reproduces en cautiverio, eso significa que eliminas la extracción de este denominador común. Y esos animales que se reproducen en cautiverio, que están acostumbrados a las personas, pueden ser comerciados sin ningún problema, porque vienen de una reproducción en cautiverio, porque tú estás pagando no solo por el animal, sino por el registro de la, ¿cómo se llama? Ante la Semarnat, porque te tienen que dar un registro, te tienen que dar un número, a veces incluso te dan un chip que le ponen a los animales para identificar que ese animal es de legal procedencia. Entonces, una vez que estos animales son reproducidos en cautiverio, pasan dos cosas. Número uno, eliminas de raíz a los traficantes, que pues ya no te van a arriesgar porque pues, ya puedes adquirir algo muchísimo mejor, más acostumbrado a las personas, más manipulable sobre todo, libre de enfermedades y parásitos. Y número dos, completamente legal. Así que sí, a pesar de estar protegido, los lémures de cola anillada son legales aquí en México porque se tienen que reproducir en criaderos especializados. Les doy este ejemplo porque el lémur de cola anillada es un primate del viejo mundo. Estamos hablando de que pues, el viejo mundo es toda Asia, Europa, África, etc. Los primates del nuevo mundo, como en el caso del mono araña, son ilegales porque su reproducción en cautiverio o es muy difícil o no se puede del todo al 100%. Entonces, la única forma de obtener un ejemplar de este tipo de primates es sacándolo de su hábitat. Pero, pues, ¿qué pasa? Tienen que encontrar a un bebé, un recién nacido, para que se acostumbre más rápido a las personas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues tienen que darle cuello tanto a la mamá como a los que estén alrededor. Todo para agarrar a un animal. Así que estas personas, como dije anteriormente, están fomentando lo que sería la caza ilegal de este tipo de especies. Y en la segunda, ven que les dije que hay dos opciones. Bueno, la segunda tal vez sea ignorancia. Pues ya tiene como 1 o 2 años, le hice un video a una influencer que decía que cómo sabía que un mono araña era ilegal. Y ella me respondió ese video. No sé si lo pueda bajar o algo por el estilo. Algún día lo voy a mostrar de cómo envejece mal un video. Porque estuvo sacando muchas cosas diciendo que, ¿cómo se llama? Que según el mono araña no era ilegal,
y después salió con que pues que el mono no era de ella, era de su papá, etcétera. Así que lo único que podemos hacer en este tipo de cosas, ya que la Profepa, bien les digo, atiende un montón de casos y no puede estar con los ojos en todas partes, es dejar de seguir tu contenido. ¿Mandé? Francesa, editas eso, perdón, mi padre, entró al cuarto. Lo único que podemos hacer con ese tipo de personas es dejar de seguir su contenido, porque, bueno, dicen ser protectores de los animales, pero están fomentando la caza ilegal. Sí. Ahora, tengo otra preguntota, es una pregunta. Esto lo he visto en muchos, en los debates. ¿Qué tan cierto, y tú que eres veterinario, que los seres humanos venimos del mono y que somos animales? Ay, dioses, esta la podría responder mejor un biólogo, pero esto es dar mi punto de vista. Es que esto, bueno, esta parte ya viene un poquito más enfocada en lo que sería la zoología, la macrozoología, evolución, etcétera. Doctor, y es un poquito... Mande. Doctor, discúlpeme, un momentito, voy a hacer así que Francesa, vas a tener que cortar esta partecita, voy a hacer un ruido abriendo mi puerta, un momentito. ¡Ah, su madre, ese ruido! ¡Ah! Perdón. No se preocupen. Está bien, no hay problema. Ok, pero les puedo dar un pequeño punto de vista de, pues, lo que yo pienso en este tipo de cosas. Ok, descendemos de los monos. Eso es inevitable. No importa cómo le hagan las personas y decir que nosotros no somos monos, somos etcétera. Somos homínidos, a final de cuentas. Pero aquí hay un pequeño error de, ¿cómo se le podría decir? Un error de palabras o de cómo se tiene este concepto de la evolución. No, ven que les dije descendemos de los monos. Ah, bueno, la frase correcta sería: tenemos un ancestro en común con los monos, ya que recordemos que la evolución no es algo lineal, sino que se deriva de muchísimas ramas. Ahora, todos los primates, todos los homínidos, todos, en algún punto de la historia evolutiva, tuvimos un ancestro en común, porque si se fijan, nuestra estructura es prácticamente la misma, siendo algunos cambios muy sutiles. Por ejemplo, en el caso de los homínidos que más se nos parecen, como los chimpancés y los gorilas, con los que compartimos bastante relación genética, no al tal punto de que creemos una raza de hombres gorila o de hombres chimpancés o el sueño húmedo de los furros o algo por el estilo. ¿Ok? No a ese punto. Pero, si se fijan, nuestra estructura es prácticamente la misma. Con la diferencia de que en el caso de los chimpancés y los gorilas, sus brazos son mucho más desarrollados que las piernas. Caso contrario a nosotros, que en este caso nuestras piernas son muchísimo más largas que nuestros brazos. No sé si se habrán dado cuenta. Sí. Si se fijan, un chimpancé y un gorila caminan apoyando sus manos en el piso, mientras que nosotros nada más caminamos apoyando los pies. Ahora, en eso somos diferentes, pero en sí somos prácticamente lo mismo, nada más que fuimos creados con el mismo molde, pero nos dieron características diferentes para poder adaptarnos a todo nuestro ambiente. Ahora, ya que tenemos este ancestro en común, podemos decir que somos animales. Sí lo somos. Y de hecho, esta es una de las mejores cosas que podemos decir a nuestro favor. ¿Por qué? Desde hace muchísimo tiempo, la gente le ha faltado mucho el respeto a la naturaleza por creernos superiores. Ok, sí,
tenemos una gran inteligencia, nos permite construir, somos la única especie que cambia su entorno en lugar de que nosotros cambiemos para adaptarnos al entorno. ¿A qué me refiero con cambiar su entorno? Si hay un lugar frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Claro, modificarlo para hacer que ya no sea tan frío o calentarlo. Exactamente, Sí, construimos en este caso, ¿no? exactamente, volverlo muchísimo más agradable. Entonces, esa es nuestra capacidad de adaptación, de que podemos cambiar un entorno para que se, ¿cómo podríamos decirle? Para que se adecue a todas nuestras necesidades. E incluso hemos sobrevivido en lugares donde muy pocos animales sobreviven. Por ejemplo, en lugares extremadamente fríos, donde pues solo animales bien adaptados, con una enorme capa de grasa o un pelaje muy, muy denso o muy especializado para el frío, sobrevivirían. Y sin embargo, nosotros no tenemos ese pelaje, no tenemos esa capacidad de esas capas de grasa que ellos sí tienen, no tenemos esas adaptaciones. Y a pesar de todo, hay personas que viven en los lugares más fríos del planeta. Caso igual con los lugares más calurosos del planeta, donde los animales también están adaptados para este tipo de ambientes. Entonces, nosotros no tenemos, por ejemplo, somos un organismo homeotermo, es decir, tenemos un metabolismo que mantiene una cierta temperatura dentro de nuestro cuerpo normal. Si esta excede esa temperatura, pues nos puede pasar algo mal, nos puede pasar algo, ya sea una fiebre, convulsiones e incluso pues, literalmente que se nos fría el cerebro. Pero en este caso podemos sobrevivir en climas de hasta 30, 40 grados, creo que hasta 50, con lo que escuché de Qatar, que en verano sí se pasan de lanza. Sí, de hecho. Bueno, aquí donde yo vivo llegamos en verano a los 70 grados. Ah, bro, es el infierno. Que yo me quejaba de ni en Sonora. Es Argentina, Santiago del Estero. ¿70 grados centígrados o Fahrenheit? No, centígrados. ¡Ah, su mecha! ¡Ah, bro! No, sí, están cabrón allá en el sur y yo que me quejo aquí cuando hace 30, 32 grados. ¡Ay, qué fresco! Cuando llegamos aquí a 40 y estamos asando, se mueve que ¡agua! ¡Quimba! Sí, exactamente. Entonces, en el caso de que pues nosotros, debido a esos pensamientos, a esto quería llegar, debido a estos pensamientos nos hemos separado muchísimo de la naturaleza, creyéndonos que somos pues, lo superior, lo mejor de lo mejor, y sí, hemos colonizado este planeta en su totalidad. No hay ningún ambiente en donde no podamos sobrevivir ni nada por el estilo. Pero este tipo de pensamientos son los que han hecho que pues le hemos faltado el respeto mucho a la naturaleza por creernos superiores, siendo que somos parte de un ecosistema, a final de cuentas. Podemos modificarlo, sí, pero sigue siendo un ecosistema. Convivimos con otras especies. Entonces, decir que los humanos somos superiores solo por eso, no. Somos animales, a final de cuentas. Si uno, y esto lo aprendí sobre todo en anatomía comparada, si uno se fija en los dedos de un perro, un gato, incluso un cetáceo como lo son las ballenas, se fijarán y tienen prácticamente los mismos huesos que nosotros, y les estoy hablando de 3 especies completamente diferentes, algunos más funcionales, otros mejor adaptados, otros con remanentes, por ejemplo en los cetáceos, que pues ya ¿para qué van a necesitar manos en el mar? Pero a final de cuentas tienen los mismos huesos que nosotros en la mano. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sí somos animales. Debemos de empezar a generar este tipo de conciencia de que sí, somos animales, somos parte de un ecosistema, porque al generar esto nos hace muchísimo más empáticos en el caso de cuidar a la naturaleza.
cuidar a los animales, cuidar las plantas, etcétera, porque entonces ya no nos vemos como, ay, es que las plantas abajo, los animales en medio y nosotros hasta arriba, ya no nos vemos así como en una pirámide, sino que somos un conjunto. Eso sí. A mí me encanta mucho el tema de los animales, la verdad que me apasiona mucho, pero ya nos hemos quedado sin tiempo, así que Licos, quiero agradecer mucho, doctor Hurón, la verdad que nos encantaría tenerlo otro día aquí, es más, Ari sabe que ahí nomás le pegamos un grito a usted y viene para sacar las dudas también de todos los que nos van a escuchar, de todos los que nos escuchan. Hay una comunidad muy grande de personas que les encantan los animales, me incluyo, y este tema da para mucho más. Entonces, Licos. Pues bueno, muchas gracias por esta explicación. Aries, Dorian, también igual gracias. Y esto fue Café Sin Censura y hasta la próxima.